Avísame. Ahí está. Bueno. Bueno. Acá me hablan de una pieza de forma elíptica, en cuyo centro hay una perforación y cuyo diámetro es igual al 40% del semieje menor. Me dicen que calcule la superficie sombreada en verde. ¿Cuáles son los datos? El foco, y me están dando vértice. Las coordenadas de un vértice, este que está acá. Entonces, si yo lo primero que voy a hacer cuando me dan estos datos es graficar. Cuando yo grafico tengo un punto, voy a poner primero el vértice para ubicarme yo. 100.5, 15. Más o menos, voy a decir que acá tratemos de imaginar que más o menos estoy dibujando a escala. Acá está el vértice. 100.5 y 15. Esto es lo primero que tienen que hacer, graficar para poder entender qué es lo que están haciendo. Y me están dando los datos de este foco que está graficado acá, 8715. Sería aquí. Muy bien. Estos son los datos que nosotros tenemos, ¿no es cierto? ¿Está bien? Perfecto. Acá estaría el centro de la elipse. De acá a acá hay una distancia igual a C. Y de aquí a aquí hay una distancia igual a un valor A. Pregunto, ¿qué es C y qué es A para poder seguir? Esta distancia A se va a replicar acá, ¿verdad? Yo voy a esperar porque tengo fe. Hago, vos avisas si no, si te perdes o no. ¿Hasta acá vamos, Agus? Dice que sí, pero no estaba. Ahí fíjate algo que está claro en lo que ha graficado la Inge, que el eje mayor mide exactamente 2 veces A. Vamos a ver. Entonces, C es la semidistancia focal. 2C. ¿Y cuánto vale esa semidistancia focal, Agus? ¿Lo sabemos? ¿O qué es lo que sabemos? Sabemos que hasta acá, ¿qué medida hay? Tómate tu tiempo y pénsalo. 87, dice Agustina. 87. Eso es muy cierto. ¿Esto me está sirviendo de alguna manera saber esto?
sigamos, desde acá hasta acá, ¿qué longitud hay, Agus? Desde el eje de ordenada. 100, dice Agustina, dice 100. En realidad es 100.5. 100.5. Muy bien. Con estos datos que tenemos, yo ya sé entonces que 2 veces A es igual a ¿cuánto, Agus? A Será igual. 100.5. Exacto, 100.5. Entonces, ¿A cuánto vale? A es el semieje mayor. Si despejamos ahí, podemos pasar el 2 al otro lado dividiendo. $100.5 sobre 2. Y eso da 50,25, ¿o no? 50,25, sí señora. Sí, Agus, ella dice, si pregunta si no era 50,25. Sí, 50,25 cada A, cada semieje. Los dos juntos, 100.5. Muy bien. Para yo poder llegar a sacar la superficie de toda la elipse, necesito conocer el valor de A, el valor de B, porque es pi por A por B, ¿no es cierto? Eso es la superficie de toda la elipse. Dice que perdón que vaya con delay para responder, que está haciéndolo desde el celu. ¿Está? Bueno. Perfecto. Entonces, ¿cómo hago yo para saber el valor de C? ¿Cuál sería el método que usaría yo para saber el valor de C? Si nos fijamos, C es el valor que hay desde el centro de la elipse hasta cualquiera de los focos. Hay que restar el 87 menos el valor que había calculado ahí, que sería los 50,25. Muy bien. Vos sabés que yo no lo iba a hacer así, pero está muy bien lo que me estás diciendo vos. Entonces, si yo a los 87 les resto el 50, disculpen ustedes también que mi dibujo se va yendo para el costado, les resto el 50,25. Nos va a quedar ese pedacito que hay ahí entre el centro y el foco, ese segmento. Nos queda C. Nos queda C, que es 27, no, 20. ¿Cuánto es? 36,75. 36,75. Muy bien. Ahora ya tengo el valor de C. Voy cada vez mejor. Cabe aclarar que desde el centro hasta el otro foco también hay 36,75 unidades. Bien. Ahora yo tengo que reemplazar A, yo ya tengo el valor, chequeado. Pi, ya lo conozco el valor, chequeado. Y B, ¿a qué es igual? Si ven en las fórmulas de aplicación, podemos decir que B es la raíz cuadrada De C al cuadrado, C elevado al cuadrado, A ver, más mira, ya lo vamos a ver de nuevo. Si se fijan en la No. teoría, es A cuadrado menos C cuadrado. ¿Por qué es así? Repasen un poquito y van a ver de que si yo grafico la elipse así, más o menos, este es B.
¿Se acuerdan? Este es A. ¿Es así? ¿Cómo era el triángulo que se formaba? Perdón. Está mal. Sí, Sí, está mal. Perdón. no, está bien, Cris, No, C es hasta el foco nomás. claro, por eso está mal. La fórmula no es C al cuadrado igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. Claro. Pero Claro. yo acá estoy despejando B, no de C. C lo conozco o no lo conozco. Sí, Acordate que en el triángulo A es la hipotenusa, C y B son los dos catetos. ¿Te acordás de eso? Este es B, este es C, este es A. A, B, C. Por lo tanto, A siempre es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Cuando quiero obtener cualquiera de los catetos, lo saco por diferencia. ¿Tienen la fórmula de aplicación en la mano ustedes? Chicos. Es necesario que las tengan para poder, yo no les pido que las sepan de memoria, pero tienen que tenerlas, porque entonces así podemos ir chequeando todo el tiempo. Agustina, ¿vas bien? acuérdate que tiene como problema para responder, que dice que sí, profe. Bien. Si todos vamos bien, y si yo estoy en lo cierto, ahora yo puedo decir entonces de que la superficie de la elipse va a ser 50,25, que es A, por B. ¿Quién es B? B es la raíz cuadrada de ¿quién? De A al cuadrado no. Pregunto, ¿la excentricidad de la elipse puede ser mayor que 1? Cric, cric, cric. Este producto que estoy haciendo acá me va a dar la superficie de la elipse. Por favor, calcúlenlo. Voy a hacer espacio acá. Calcúlenlo, por favor. Da 34,27. La superficie total 5.410,19. Bueno.
A esa superficie total de 5.410,19, que voy a poner acá, no me entra el 9. Yo le tengo que restar este círculo que está acá, esta circunferencia, el círculo realmente, porque esto es una superficie negro, ¿no es cierto? Se lo tengo que restar. ¿En eso estamos de acuerdo? Voy a esperar. Sí. Bien. Si eso es cierto, yo tengo que restar esa superficie, tengo que calcularla. Esa superficie es pi por radio al cuadrado. ¿Y qué me están diciendo? Me están diciendo que el diámetro acá es el 40% del semieje menor. Yo sé que el radio es la mitad del diámetro, ¿no es cierto? Un medio del diámetro. Y el diámetro, si es el 40% del semieje menor, va a ser 40 sobre 100, el 40%, multiplicado por 34,27. ¿Por qué B? 13,708. Bien. Esto da 13,708, me dicen acá. Ahí vamos. Entonces, ¿cuánto va a valer el radio? Si el diámetro vale 13, el radio va a valer la mitad de ese diámetro, que sería ¿cuánto? 6,854. 6,854. Entonces, cuando yo ahora voy a calcular, yo estaba por hacerlo de otra forma, pero ya está. Cuando yo voy a calcular ahora la superficie o el área de ese círculo, hago pi por 6,854 al cuadrado, ¿verdad? 147,58. Perdón, ¿cuánto? 147,58. Con 58,35 es lo que encontró Agustina. Bien. Y entonces, la superficie verde agua que se pide acá. Perdón, ustedes utilicen todos los decimales que le dé la calculadora. Nosotros, para hacerlo más rápido, estamos truncando, pero ustedes usen todos. Parece una raíz cuadrada. Sí. Mira, si tuviera querido hacer, no me sale. Entonces, lo que me están pidiendo a mí es que yo le calcule la superficie de la elipse, que es esta, la voy a dibujar, menos la del círculo. Y a ese resultado yo voy a decir que va a ser igual a la elipse con ese agujero que tiene acá en el medio, lo voy a graficar más oscuro para que vean que ya lo calcule. ¿Cuánto sería ese resultado? Y sería 5.410. Voy a poner hasta cierto número de decimales, coma 19, menos 147,58. Y ese es el resultado. 5.262,60.
Ay, ¿Qué pasó? mire ese 6. Pobre 6. Ahora, yo les puedo preguntar a ustedes, yo les contesto a ustedes, pero ustedes me tienen que dar una respuestita a mí. ¿Qué porcentaje de la superficie total de la elipse está ocupando este círculo? Les doy 5 minutos, pero piensen y díganme. Porcentaje de superficie que ocupa el círculo con respecto a la elipse. Una ayuda es con respecto, o sea, la elipse es el 100%. ¿Será un porcentaje grande? ¿Será chico? ¿Cuánto? Pequeñito. ¿Lo calcularon? A ver si alguien hizo el cálculo. Sí. 2,72 le da Agustina. Y a Tiene mí me dio como eso. Perfecto, así mucha es. lógica, Agustina, de 10 entonces. O sea, es un agujerito chiquito, no llega ni al 3%. ¿2, cuánto es? 2,72,78. Bueno, 2,72. %. ¿Quedó claro esto? Sí, dice Agustina. Perfecto. Vamos a pasar al otro, ¿ah? Ah, había otra duda. Acá está. Acá lo que abundan son los datos. Entonces, por ahí lo que conviene hacer, cuando yo tengo tanto dato, es, primero, ¿qué me preguntan? Me están preguntando el valor del semieje menor. Y miren, es muy parecido al anterior. Me pregunta, es más fácil. Dice que acá lo que le parece que tiene problemas de despeje con este. Ah, bueno. Es lo que Bien. dice Agustina. Dice, esta elipse está representada por esta ecuación, pasa por un punto de coordenadas 40, 16. Este sería el punto de coordenadas x, y. Es un punto cualquiera que pertenece a esta elipse, ¿cierto, chicos? Sería esta X, sería esta Y. Que su centro geométrico está ubicado en 26, 30. Vamos a tratar de graficarlo acá. ¿Qué serían 26 y 30? ¿A 10, ustedes qué les parece? 20. 10, 20. Sí. 6. Wow. Entonces, el centro, 26, 30. Es acá el centro, ¿sí? 26, 30. Coordenadas H y K, ¿es así? O sea, esas son las coordenadas del centro que en la ecuación son el valor de H y K para esta elipse en particular. Y el semieje mayor mide 86 centímetros, ¿sí? El menor, Cris. No.
que su semieje mayor mide 86. Perdón. Está Sí, bien, está bien. Esta elipse es a eje horizontal o a eje vertical, según la ecuación. Y hablen, Dios, hablen, así los puedo escuchar. Recuerden que el que nos da la pauta si es a eje horizontal o vertical es donde está ubicado A, que es el más grande de los dos semiejes. Si está abajo de la X, del término que contiene X, será que corre horizontalmente. Entonces una elipse a eje horizontal. Si A cuadrado estuviera cambiado con B y estuviera abajo del numerador que contiene la variable Y, sería a eje vertical. Entonces, en este caso, como está abajo del numerador que contiene la variable X, es a eje horizontal. Bueno, me muevo 86 centímetros en horizontal porque en la elipse es eje horizontal y llego al vértice. ¿Qué coordenadas tiene el vértice? Por favor, eso sí, díganmelo. ¿A cuántas unidades estoy del eje Y? Está el centro de la elipse. O sea, 112, dice Agustina, y creo que está bien, porque es 112. Muy 26 bien. más 86. Primero 26 hasta llegar al centro y 86 más, que es el semieje mayor, hasta llegar al vértice. Y según el eje de la Y, ¿qué coordenada tiene? 30, dice, porque claro, está a la misma altura del centro, entonces también es 30. Bien, perfecto. Fíjense que ya estamos delineando acá más o menos de qué estamos hablando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos sabiendo ya? Tenemos este valor de 86, sabemos que más o menos por acá anda pasando, así a grosso modo, nuestra elipse, ¿cierto? Este valor 86 es igual al valor A. Nosotros sabemos de qué. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? ¿Cómo podemos hacer para definir lo que nos está faltando? Vamos a ver. Si yo tomo la ecuación, esta ecuación que tengo acá, yo puedo reemplazar algunos valores, para eso me sirve la ecuación, para poder despejar los que desconozco. Yo no conozco C y no tengo mucha manera de saberlo, porque también desconozco B, pero si yo le preguntase a la ecuación en las condiciones en las que estamos, ¿sí? Fíjense, yo le voy a decir, mira, ecuación. Hay cosas que yo sí sé. Yo sé que hay un punto que tiene coordenada 40, 16 que pertenece a esta curva. Entonces te los voy a poner, lo voy a reemplazar, un punto cualquiera de la curva es un punto XY. Voy a reemplazar esas coordenadas en donde iría X, en donde iría Y. ¿Me siguen? ¿Mm? Me manejo con lo que tengo, no con lo que no tengo. ¿Conozco el valor de H y de K? Y sí, lo conozco. Perdón, ya estaba por meter la pata. H es 26 y K vale 30. Entonces los pongo. Bien. ¿Conozco el valor de A? Y sí, lo conozco. Es 86, ¿no es cierto? El que no conozco es este valor. Pero y conozco que es igual a 1 todo eso. Esta igualdad es igual, o sea que acá hay una igualdad y se iguala a 1.
¿Qué voy a hacer yo? Si soy un capo total, hago cualquier cosa. Ahora, si yo no soy capo, voy a ir despacito. Voy a decir, ¿cuánto es 40 menos 26, che? Y me voy a contestar a mí mismo. 14. Es 14. Bien. Pero despacio como estoy yendo, ¿eh? Ningún acelere de ningún tipo. ¿Cuánto es 16 menos 30? Menos 14. Ujú. Bueno, sigo trabajando, pero tranquilísima, ¿eh? Y digo, bueno, ¿cuánto es? Voy a ir sin acelerarme. Eso es lo que van a hacer ustedes, hasta que sean cancheritos y lo sepan manejar muy bien. Yo sigo acá con esto. Mire que no hubo ningún tipo de acelerada brusca, ¿eh? Más, y acá pongo paréntesis, menos 14 al cuadrado. Sobre b cuadrado. Bien, hasta acá vamos. Ya van a ver qué fácil que es esto. Ahora, ¿cuánto es 14 al cuadrado sobre 86 al cuadrado? Ahora sí resuelvo. Resuelvo esto. 0,0265 y un montón de decimales más. 0,2, yo voy a trabajar con poquitos decimales, ¿sí? 0,265. Sí. Ustedes trabajan con todos los decimales. Yo si pongo todos acá no termino más. Más, ¿cuánto es menos 14 al cuadrado? 196. Bien, sobre b cuadrado, ¿ven? Miren qué lentamente vamos. Igual a 1. Yo acá tengo una suma, ¿lo ven? Sumo, sumo. Entonces, voy a pasar este 0.0265 al otro miembro. ¿Con qué signo pasa? El 1 queda donde está. Lo que paso al otro término es el 0,0265, que ¿Con como qué está con signo? signo positivo, va a pasar con signo. ¿Con qué signo pasa, chicos? Bien. Bien. ¿Cuánto es 1 menos 0,0265? Y da 0,97349. 9734, si querés. Bueno. Fíjense ahora lo que vamos a hacer. Despacito, siempre tranquilo. Vamos a poner que siento, hasta que los profes me maten por la lentitud, pero prefiero esto y no que se queden con dudas. Mol, fundamentalmente, es igual a 0,9734. 0,9734. ¿Cuál es mi incógnita acá? B, ¿es cierto eso? Uh-huh. Si B es mi incógnita, no lo puedo tener en el denominador, porque me está jorobando la vida, ¿sí? Me mata tenerla acá en el denominador. Para sacar del denominador, puedo plantear multiplicar ambos miembros por b cuadrado, que sería una salida elegante. Lo vamos a hacer acá. Si yo multiplico este miembro por b cuadrado y este otro miembro por b cuadrado, La igualdad no se altera, ¿no es cierto? La igualdad no se altera. Pero yo gané. Yo gané plata. Porque lo saqué de este incómodo lugar. Este se me va con este. Y me quedó una bella ecuación donde dice que 196 es igual a 0,973.
97,34 por b cuadrado. Disculpe, se me va la... Cuando nosotros hacemos eso de si está dividiendo, lo paso multiplicando, estamos haciendo esto que hizo la Inge, pero lo hacemos directamente, pero viene de acá. Tal cual. Lo que hice fue pasar el b cuadrado al otro miembro, como se dice usualmente, pero para aquellos que no entienden bien la lógica y la mecánica, lo planteé de esta manera. Viene de aquí. Tengo que despejar b cuadrado para llegar a b. Entonces, este número que estoy marcando acá, ¿cómo pasa al otro miembro? Sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Quiero que me respondan los chicos. Dividiendo, dice Agustina. Muy bien. Entonces lo divido. Y esto será igual a b cuadrado. A b cuadrado, sí. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale b? Y toda esa división da 201,33. O sea que b va a ser la raíz cuadrada de 201,3355, bueno, lo que fuera. ¿Se entendió este problema? 14,1892. Acá Agus dice que sí. Ok. ¿Hay alguno más que tengas dudas, Agus? Agu o cualquiera de los O chicos que cualquier están ahí. otro compañero. Agustina dice que no, Perfecto. que esos nomás. Bueno, Y que gracias. Pasaremos a parábola entonces. bueno. Pasamos a la parábola. ¿Querés que largue yo, Cris? Sí, por favor. Sí, vos sabés que un rato va bien y adelante. Después ya empezamos mal. Bueno, perfecto. Entonces, Es un ratito, después yo sigo. sí, bueno. Ahí despresento. Bueno. Pim, pim, pim. ¿Están viendo algo? Todavía no. Un minutito. Sí, sí. ¿Y ahí? Yes. Estás presentando el calendar. ¿Sí? ¿Sigue eso? ¿No se ven las secciones cónicas? No. Bueno, pero... Seguramente has presentado ventana y no pantalla. Bueno, a ver, aguanten un cachito. Es la tercera opción a la derecha. Ah, sí. Sí, pero se me cerró el cosa. No. Alejandro Torre ha levantado la mano. Sí, ahí la bajo. Ya la bajé yo. Dice dejar de presentar. Bien, ahora pone presentar, pero probablemente recién hayas elegido una ventana. Elegí toda la pantalla. Tutta la pantalla. Bueno. Compartir. Ahí vamos con... Ahora está el mail. Sí.
porque se me cerró el PowerPoint. Todo no se puede. Ahí lo Ahora, ven. sí, un hermoso PowerPoint. Qué lindo que está. ¿Quién lo habrá hecho? Está bello, bello. Pone a Bueno. ocultar. Bueno, ya es tarde, déjalo, no me lo ocultes. Ahí ¿Por está. qué? Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, retomando, no sé cuánto público tenemos, pero en las clases pasadas, antes de las vacaciones, habíamos visto ¿Qué dice? No me escucha. Que somos 7, incluida la presentación. O sea, son Bueno. 3 alumnos. Habíamos empezado a ver las secciones cónicas. Fíjense acá en el dibujito arriba a la derecha tenemos la circunferencia, la elipse, que son las cerradas, estas que tenemos aquí, a la izquierda abajo, y la circunferencia y la elipse. Ahora vamos a ver las abiertas. Fíjense que aquí tenemos estas que están, así que son, una es la parábola y la otra es hipérbola. Son abiertas. Si yo el cono representamos una parte, pero si lo podemos continuar hasta el infinito, las ramas de mi parábola se van a seguir y siguen y siguen y siguen. Bien, entonces vamos a ver hoy, continuando con esto, qué pasa si a un cono lo cortamos con un plano que tenga la misma inclinación que la generatriz, la inclinación de la recta que genera el manto del cono. Entonces ahí tenemos una parábola. Yo puedo cortar un cono con un plano, con otro plano, y ahí voy a encontrar una línea, que es una parábola, pero también, fíjense, acá está, si yo le tengo que construir a la parábola, podemos hacerla de la siguiente manera. Fíjense, yo tomo un punto en un plano, que es este que está aquí, un remarco de rojo, y una línea, una recta, que sea del mismo plano que el punto, y ahí lo que hago es encontrar puntos del plano, y hay infinitos puntos, que tienen que tener una condición. Estén a la misma distancia del foco y a la misma distancia de la directriz. Entonces, voy a empezar por acá, por ejemplo. Entre el foco y la recta, hay esta distancia, que hay acá, justo a la mitad. Ese punto que está justo a la mitad va a ser parte de la parábola. Ahora me muevo una distancia hacia arriba, acá, y encuentro otro punto, en este caso por encima del foco, y lo mismo voy a hacer para abajo. Y ahí tengo otro punto. Y así me voy alejando y voy tomando que esta distancia tiene que ser igual a esta igual a esta. Y yo puedo seguir así encontrando un punto acá que tenga esta distancia sea la misma que esta. Si yo uno esos puntos o encuentro todos los puntos en el medio, que son infinitos, me va a quedar determinada una parábola. Entonces, podemos con esto, sabiendo esto, podemos definir a la parábola como el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de una recta y de un punto fijo fuera de ella, y por supuesto el punto y la recta también pertenecen al mismo plano. Entonces, a la recta, de la cual se equidistan los puntos que conforman la parábola, le llamo recta directriz. Y al punto, que también lo utilizo para ubicar los puntos de la parábola, lo llamo foco de la parábola, que es este que está aquí. El que empecé yo marcando de rojo. Fíjense, la parábola tiene dos ramas, dos brazos, ¿sí? Que se extienden hasta el infinito, y tienen
Por ejemplo, en este caso puede seguir una dirección así, que va hasta acá, y cuando cambia la dirección, ahí vuelve y se va alejando de la directriz. Este es el vértice de la parábola. Este punto acá, este mamarracho ya está muy saturado de rojo ahí. Esto es el vértice. Esto que está aquí es el vértice. ¿Mm? Y acá, fíjense, tenemos el eje de simetría, el eje de la parábola, que es una línea perpendicular a la directriz que pasa por el foco, que pasa por el vértice, y esa línea la divide a la parábola en dos. Si yo fuera de papel y lo pliego el papel por esa línea de puntos y guiones, ahora vamos a ver la ecuación general de la parábola. Un segundo. ¿Qué es la ecuación general de la parábola o de cualquier otra de estas líneas, de estas secciones cónicas? Es una expresión matemática que representa a todos y cada uno de los puntos de un plano. Tengo los puntos de un plano. Fíjense que lo que vimos antes, cuando seccionamos un cono o cuando le construimos a la parábola con la directriz y con el foco, no había ejes coordenados. Cuando yo incluyo en una sección cónica, por ejemplo, una línea o puede ser una recta, lo que fuera, un sistema de ejes coordenados, ¿qué pasa? En el plano, cada punto del plano tiene nombre o tiene una dirección. Yo puedo encontrar el punto 34, el punto 110, son direcciones en el plano donde yo puedo encontrar y ubicar a cada punto. Entonces, la ecuación de una parábola es una expresión matemática que representa a todos los puntos que conforman la parábola. Pero nada más que a esos. El resto de los puntos del plano no intervienen, quedan afuera. Entonces, como va a tener diferentes valores de X y de Y, cada punto tiene diferentes coordenadas, yo lo represento con una letra, Y y X. Y X no existen como tal, así como Y como X, sino que están representando variables que puedo poner ahí adentro algún valor que va cambiando de un punto al otro. Esa búsqueda que decía en la pantalla anterior, Alejandro, esa que decía vamos buscando puntos que equidisten del foco y de la recta directriz, esa búsqueda se hace a través de esa ecuación que les acabo de mostrar, de esa ecuación general. Si le dan un valor ahí, por ejemplo, dicen y va a valer 10, entonces despejan el valor de X y lo grafican. Después dice, bueno, ahora Y le vamos a dar valor 20. Y vuelven a despejar la X para Y que vale 20. Y así van formando la parábola. Esa es la búsqueda que se refería Alejandro recién. Obviamente, para poder despejar tenemos que decir que es H y que es K. Bueno, por eso X e Y son las coordenadas de cualquier punto de la parábola. O puede ser cualquier punto del plano. Si se verifica la ecuación, es que pertenece a la parábola. Y si no la verifica, no pertenece a la parábola. Son coordenadas de un punto, X e Y. Pero H y K, estas que están acá, son las coordenadas del vértice de la parábola. No, es un punto que pertenece a la parábola, pero no lo puedo poner acá porque imagínense que si acá le resto K y a H le resto H, no queda nada, no me sirve. Entonces, H y K son las coordenadas estas del vértice. Fíjense, aquí están expresadas. Entonces, este punto de acá, donde cambia la dirección, esto es el vértice.
Y el vértice tiene coordenadas H y K. Recuerden que para elipse y para circunferencia, H y K eran las coordenadas del centro de esas curvas. Pero Claro. acá no podemos hablar de centro porque es abierta y en forma infinita. Entonces H y K son las coordenadas del vértice, se toman como coordenadas del vértice. Y bueno, y esos son los componentes. Fíjense, acá hay un 4, que es 4, simplemente 4, y una letra P, que es el parámetro. Parámetro es esto que hay aquí, representa esto que hay acá, es la distancia entre el foco, entre el vértice y el foco, pero siempre va, no sé si se ve o está muy sobrecargado esto, Lo que tenemos, va del vértice al foco. Vamos, la voy a dibujar acá. Si este fuera el vértice y acá está el foco, va así. Va del vértice al foco, siempre. Si la parábola estuviera así, el parámetro va de acá, del vértice al foco. Esta llega hasta el foco. Esta distancia es P. Esto es P. Si fuera vertical, disculpen, no es lo mío dibujar parábola, este es el vértice, y acá, sobre el eje de la parábola, está el foco. Siempre va del vértice al foco. Si la parábola fuera para abajo, vamos desde el vértice al foco. Sería este acá. Bueno, es importante esto, ¿por qué? Porque si la dirección va hacia abajo o hacia la izquierda, como en este caso, o como en este caso, el foco tiene que tener un valor negativo. Si va como negativa a las X, asócienlo con eso, o negativo a las Y. Si va para la derecha o para arriba, como en este caso, como en el caso último, no en el caso del dibujo, entonces ahí es positivo. Eso es un factor 4 veces el parámetro que afecta a este paréntesis donde tenemos X menos H. Entonces, esto que tenemos aquí es la ecuación de una parábola, a eje. ¿Cómo es el eje? El eje es horizontal. Y recuerden que el eje es la línea esa donde se encuentran el vértice y el foco, y que es perpendicular a la directriz. y ese P, perdón Alejandro, Sí, esa distancia P también es igual a la distancia que hay entre el vértice y la recta directriz. ¿Se acuerdan que para cualquier punto de la parábola, la distancia al foco, desde el punto al foco y desde el punto a esa recta directriz, tenían que ser iguales? Por lo tanto, si desde el vértice al foco hay una distancia P, desde el vértice hacia la recta hay otra distancia igual. por definición de cómo construyo mi parábola, ¿no es cierto? Entonces, del vértice, que es un punto de la parábola, al foco hay una distancia P, la misma para el otro lado, para la directriz. Bueno, vamos a ver aquí, por ejemplo, mire. Dado un punto F, foco y una recta directriz, se denomina parábola al conjunto de puntos del plano que equidistan del foco y la directriz. Recuerdan que en el otro dibujo tenía más puntos, por ejemplo, este es un punto, acá tenemos otro punto. Estos puntitos que están marcados acá con las dos flechas, tienen coordenadas. La primera en X y la segunda en Y. Una sobre el eje X y otra sobre el eje Y, cuando lo asocio a un sistema de coordenadas cartesianas, ¿no es cierto? Entonces, eso es X e Y. El foco también tiene una coordenada. El foco no pertenece a la curva. La curva es lo que está en color lila.
y la directriz es una recta perpendicular al eje de simetría de la parábola, que en este caso es este, que es horizontal, ¿sí? Y la directriz es esta línea aquí, no la quiero escribir arriba, que es perpendicular al eje y que pasa, como les dijo recién Gustavo, a la misma distancia del vértice que está el foco, pero para el otro lado. ¿Mm? Si el vértice está a la izquierda, si el foco está a la derecha del vértice, la directriz va a estar a la izquierda. Si el foco está abajo, la directriz va a estar arriba, o al revés, si está arriba va a estar abajo. Siempre va a estar para el otro lado equidistante, a la misma distancia. Bueno, que si no vamos a reiterar lo mismo. Fíjense, ahí tenemos un punto F, que es el foco, la directriz, que está acá esta línea, el eje de las Y y el eje de las X, y el vértice de la parábola, fíjense que pasa por el origen del sistema cartesiano. Entonces, en este caso, las coordenadas del vértice serían 0x, punto y coma, 0 en y. Pasa por el origen del sistema. Fíjense, FP es igual a PM. O sea que las distancias son exactamente iguales. Bueno, acá tenemos el desarrollo, esto que lo desarrollamos, Gustavo. Yo diría personalmente que estaría bueno que más o menos tengan una idea de lo que estamos haciendo. No para que lo sepan, obviamente, pero sí para que entiendan. Pero es para que sepan de dónde salen las viene. cosas. Para mí que razonen es más, Bueno. muy... Bien, entonces, fíjense, desde el foco a un punto P, un punto elegido de la parábola, tenemos esta distancia que está marcada en rojo. Por definición, el punto P equidista del foco y de la recta directriz. Y la distancia que tomamos de un punto a una recta siempre es, de todas las líneas posibles, tomamos la más corta, que es la perpendicular. Entonces, esto es PM y esto es FP. Como ven, son iguales. Bueno, ahora vamos a ver cómo se compone cada una de esos segmentos. Entonces, podemos decir que FP es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene, fíjense, otros componentes. Acá tenemos I, sería un cateto, este que está aquí, equivale al valor I, este valor de acá I, la ordenada del punto P. Pero cuando vamos a la coordenada en X, es X menos esta parte, menos la X del foco, porque el foco está a una distancia, a una determinada distancia del origen. Entonces, si a X le resto este pedacito de acá, me queda este cateto de acá. Entonces, X menos P al cuadrado más I al cuadrado, esto es Pitágoras, es este cateto más este cateto al cuadrado más este. Al resultado final le saco raíz y tengo la distancia FP. Y simplemente lo que hago es reemplazar FP por su igual. PM, fíjense, es igual a X, que es la coordenada del punto P acá, desde el origen hasta acá es X, más esta distancia que hay acá, este pedacito que hay acá, que equivale al parámetro P. Entonces,
Por este lado tengo X y por acá tengo P. Entonces digo que la distancia esta es lo mismo que está acá, acá arriba, es paralela, de aquí a aquí, hay una distancia X más P. Bueno, ¿qué hacemos? Pasamos la raíz al otro lado como un cuadrado, me queda X más P al cuadrado, y elimino la raíz de acá y me queda X menos P más Y al cuadrado. Acá tenemos una resta al cuadrado, ¿a qué es igual? Si recuerdan, como los casos de factoreo que seguramente estudiaron hace unos años en el secundario, una resta al cuadrado era igual al cuadrado del primero menos el doble producto entre el primero y el segundo más el cuadrado del segundo. Y a eso le sumo la y al cuadrado que viene de arriba, que está aquí. Del otro lado de la igualdad, en el otro miembro, tengo una suma al cuadrado, que era igual a ¿qué? Al cuadrado del primero, entonces pongo x al cuadrado, más 2 veces el doble producto del primero por el segundo, 2px, más el cuadrado del segundo término, que es p al cuadrado. Bien, teniendo todo esto, yo puedo simplificar y elimino x cuadrado de un lado y x cuadrado del otro, porque si está la misma cantidad con el mismo signo de un lado y del otro de la igualdad, si yo le quito lo mismo, la igualdad se sigue manteniendo. Fíjense que p cuadrado y p cuadrado también lo eliminamos. ¿Y qué nos queda? Nos queda menos 2px más y al cuadrado es igual a 2 por p por x. Vamos reduciendo, fuimos simplificando. Ahora, ¿qué pasó acá? Dejo y cuadrado y paso menos 2px, que está sumando al otro miembro. Que pasa, digamos, restando pasa sumando. Entonces pongo más 2px. 2px más 2px terminan siendo 4px. Y esa es la ecuación canónica de la parábola. Todo este proceso que hizo Alejandro no hace falta que se lo aprendan. Era solo para que vean de dónde sale. Lo ¿De que dónde tienen viene? que saber es utilizar esa última fórmula, y cuadrado igual a 4px. Esta es la fórmula que ustedes tienen que saber. Esta es la ecuación canónica. Es una fórmula modelo que sirve para este tipo de parábola cuando está, vuelvo a reiterar, su vértice pasa por el 0 de x y por el 0 de y. El vértice está ahí. Y además que es a eje horizontal. Y a eje horizontal. Bien. Ya vamos a ver ahora que si la parábola cambia y su eje no es horizontal sino vertical, tenemos otra fórmula tipo, otra ecuación tipo a la que podemos asimilar. Fíjense, acá es la misma que vimos recién, exactamente el mismo tipo de parábola, eje horizontal, mira para allá, pero el vértice antes estaba aquí, donde se cruzan los dos ejes, y ahora fíjense dónde está acá. Entonces ya hay el vértice se ha desplazado en X un valor H y en Y un valor K. ¿Qué lo agregamos acá? Entonces, ahí le restamos K, le restamos este valor, a todo punto le vamos a restar el valor K. Eso al cuadrado es igual a 4p por x menos h. H es lo que se desplazó en horizontal el vértice de la parábola. Y así me queda esta ecuación. ¿Cómo la voy a distinguir yo de la parábola
de la familia de parábolas que también son a eje horizontal, pero miran para el otro lado, ¿está así? Porque el parámetro, en este caso, fíjense, siempre el parámetro, como les dije, va del vértice al foco. Y es así, lo voy a hacer acá en grande, porque si le dibujo la flechita ahí no se ve. Va para allá. Nace en el vértice y termina en el foco. Acompaña la dirección de la X positiva, va subiendo el valor. Entonces, aquí, fíjense, es positivo. El P es positivo. Por lo tanto, si es positivo, al multiplicarlo por 4, también es positivo el 4P. Aquí tenemos, fíjense que está del lado de las X negativas, pero ¿qué pasa? Del vértice al foco, va para allá. No importa en qué cuadrante esté esa parábola, sí importa si las ramas apuntan hacia la izquierda, o sea, si apuntan hacia el sentido negativo de las X, siempre va a ser Entonces, P acá negativo. tendríamos un Esté en el signo negativo. cuadrante que estuviere. Ahí tendría que tener el signo negativo. Entonces, menos 4P o 4 por menos P es lo mismo. Y en el caso, fíjense, de que sea vertical, usamos una ecuación de este tipo. Fíjense que varía. Ahora ya no es I menos K al cuadrado como en estos dos primeros que vimos, sino que es X menos H al cuadrado. ¿Cómo asociarlo? Fíjense que la variable que está al cuadrado, en este caso es I, y en este caso es I, si nosotros, por lo menos lo asocio así, fíjense que la curva corta en dos lugares al eje Y o a una recta paralela al eje Y. En este caso sería así o así, la corta aquí y acá. En cambio a X la corta en un solo punto. Lo corta acá, por ejemplo, o lo corta acá. Entonces, las que son a eje horizontal tienen este tipo de ecuación. I menos K al cuadrado. Igual a 4P de X menos H, pero X menos H va a la 1, no lleva cuadrado. El cuadrado está acá. En el paréntesis que tiene la variable I. En este caso de acá abajo, también. Solamente que con parámetro positivo o negativo. Cuando nos pasamos a otra, las que están a la derecha, fíjense, a eje vertical, lo que es cortado por las ramas de las parábolas es o el eje X o una paralela al eje X. Ay, no quiere escribir esto. Lo corta aquí y lo corta aquí. Lo corta en dos lugares. En cambio, al eje Y lo va a cortar, si esto lo prolongamos, por acá, en una sola vez. Entonces, si corta dos veces al eje X, o a un paralelo al eje X, la variable X es la que está al cuadrado. Si las ramas van para arriba, quiere decir que la distancia, el parámetro va siempre del vértice al foco, lo voy a poner al foco más acá arriba, es así. Sube, como van los valores positivos de I, se va agrandando. Entonces, 4P es con signo positivo. Y ahora, si tenemos vertical, también usamos X menos H al cuadrado, pero acá el P, el signo de P, va a ser negativo. Entonces me quedaría 4 por menos P, o menos 4P, porque si yo hago ese producto va a ser igual. Entonces, en ese caso, fíjense que del vértice al foco es así. Acá tengo el vértice
de mi parábola y acá tengo el foco. Entonces, es una flecha, porque siempre va del vértice al foco, que va hacia abajo, como los valores descendentes del eje Y acompañan esa dirección, por más que esté en el primer cuadrante y que no toque valores negativos, la dirección que tiene. Y la dirección que toma el parámetro es muy útil para saber cuál va a ser la dirección de las ramas. Siempre nos está indicando, si va para arriba, quiere decir que las ramas van para arriba. Si el parámetro va hacia abajo, las ramas van hacia abajo. Si el parámetro va del vértice al foco, como en este caso, y van de derecha a izquierda, las ramas se van a abrir para la izquierda. Si va para acá, para la derecha, las ramas se abrirán hacia la derecha. ¿Mm? Hasta acá, no sé si hay alguna duda, si quieren que repita algo. Bueno, entonces, ustedes van a tener que ver estas 4 ecuaciones que hay acá, las tienen, y cuando tengan que resolver con las ecuaciones geométricas, tienen que saber cuál de estas 4 tienen que usar. ¿Cómo las identifico? Y bueno, si es a eje horizontal, si es a eje vertical, si el parámetro es negativo o el parámetro es positivo, eso me va a decir cuál de estas 4 es la que corresponde, pero una de estas 4 va a ser. Ya lo vamos a ver con la ejercitación. Fíjense, acá tenemos una bonita parábola de la línea azul. Aquí tenemos el vértice de la parábola, donde corta al eje, y sobre ese eje, una distancia hacia adentro de la parábola, encerrado por las ramas, se encuentra el foco. La cuerda que pasa por el foco perpendicular al eje se llama lado recto. Lado recto. Y equivale a 4 veces este parámetro. Este es el parámetro. Y en este caso, siempre va, recuerden, del vértice al foco, va para arriba, va a ser positivo. Y este lado recto va a tener 2P, 2 veces P para este lado y 2 veces P para este lado. O sea, el total entre este punto y este punto equivale a 4 veces el parámetro. Tenemos otra línea a igual distancia que el foco, pero para el otro lado, en este caso para abajo, si el foco está arriba del vértice, para abajo a igual distancia pasa la recta directriz, que es esta que está aquí. Bien. Aquí tenemos lo que recién vimos, más o menos, las 4 posiciones que puede tomar la parábola. A eje vertical, las que están arriba, ya sean con sus ramas ascendentes, o sea, con el parámetro positivo, o las ramas descendentes con el parámetro negativo. Y abajo, en la parte de abajo, son a eje horizontal, y puede ser con las ramas hacia la derecha, parámetro positivo, o con las ramas a la izquierda, parámetro negativo. ¿Bien? Ahora vamos a ver la ecuación polinómica de la parábola, que solamente son válidas para aquellas parábolas a eje vertical. Recuerden que para eje vertical, si el eje de la parábola es vertical, las ramas van hacia arriba o hacia abajo. Si van hacia arriba o hacia abajo, cortan al eje X o a una paralela al eje X. Entonces, voy a utilizar este tipo de ecuación que está en el recuadro azul. X menos H es la variable que va a estar al cuadrado, igual a 4 veces el parámetro por Y menos K. Voy a usar esta ecuación, que es la ecuación geométrica
que corresponde para ese tipo de parábola, para una parábola a eje vertical. Simplemente, ¿qué voy a hacer? Puedo desarrollar, ir trabajándola matemáticamente esta ecuación, fíjense, 4P, que está como factor, pasa como divisor. Y entonces me quedaría 1, digamos, yo lo podría poner acá abajo, 4P. Estaría correcto. Pero lo que hacemos es sacarlo al lado, es como multiplicar por 1 sobre 4P para que sea gráficamente más fácil de ver que a esa fracción que es 1 sobre 4P, yo lo voy a llamar A. Entonces me queda ahora la misma, es lo mismo, porque A equivale a 1 sobre 4P. Entonces A por X menos H al cuadrado igual a I menos K. Bien. Fíjense que ahora vamos a pasar K, el otro miembro, y dejamos la I solita, como cuando tenemos que resolver, vamos a llevarlo a una ecuación de segundo grado típica, clásica, I igual a tal cosa. Y entonces nos queda la I por un lado, en un miembro de la igualdad, y del otro, todo lo que tenemos aquí, todo esto. Aquí tenemos una resta al cuadrado, fíjense. Una resta al cuadrado la puedo descomponer en la resta por la resta. H menos K por H menos K. De ahí, si los multiplico, me queda H menos K al cuadrado. Pero yo la quiero así, separadita. ¿Y cómo se resuelve esto? Fíjense, si recuerdan cómo se resolvía, multiplico el minuendo y el sustraendo de una resta por los de la otra resta. Entonces digo, X por X, está acá en verde claro, no, perdón, sí, en verde claro, X por X, X por H, y entonces me va apareciendo acá viene. A por, esta A que está acá es la misma, cambia la fuente, digamos, el tipo de caligrafía, pero es lo mismo. Entonces, X por X que está aquí, menos H por X está aquí. Después digo, menos H por X que está acá, voy por aquí. Y después digo menos H por menos H, y que está acá. Bueno, menos por menos, y quedaría más eso. Entonces, más K igual a I. ¿Qué hago acá? Fíjense, X por X, X cuadrado. Menos H por X, menos H por X, tengo menos 2 veces H por X. Y acá tengo H cuadrado más K y por I. Que eso es lo que veíamos antes también en la otra, en el desarrollo de el trinomio del cuadrado perfecto. O sea, cuando una resta está elevada al cuadrado, es igual al cuadrado del primer componente de la resta menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que es esto que está aquí. Bueno, viendo eso, ahora, fíjense que voy a agrupar. Dejo A, lo multiplico por X al cuadrado, que está acá. A por menos 2H por X. Y a A por menos 2 y por H, lo englobo todo y lo voy a llamar B. Y después digo A por H cuadrado, que está acá, más la K, que me había quedado acá colgada suelta, los voy a llamar C. Entonces, fíjense que acá va A por X al cuadrado, más B por X a la 1, más C igual a I. Y esto acá, válida para para las parábolas a eje vertical. Y me queda aquí esto. Acá tenemos la equivalencia de qué es cada cosa. ¿A qué le llamamos B y a qué le llamamos C? Nuevamente,
les repetimos, esto es para que ustedes vean por qué de esto que está aquí, esto que está acá, pasamos a esto que está acá abajo. ¿Cómo llegamos? Con esta serie de transformaciones matemáticas, ninguna es muy difícil, y de ahí llamamos a esta ecuación, que le llamamos ecuación polinómica. Acá ya de la ecuación geométrica pasamos a la ya más análisis matemático, la ecuación polinómica. Bueno, cuando llegamos a esta ecuación polinómica, ¿qué pasa? Tenemos el coeficiente A, el coeficiente B, fíjense que está en lila acá abajo, que es el factor que afecta a la variable cuando está a la 1, y C, que es un término independiente. Y nos puede, cuando nosotros la vemos simplemente, la ecuación ya me va diciendo cosas. El coeficiente A es un factor que indica la forma de la parábola. Cuando el valor absoluto de A, valor absoluto, o sea, independientemente del signo, está comprendido entre 0 y 1, la parábola es como ancha. En cambio, cuando el valor es mayor que 1, la parábola se va estrechando. Cuando A toma valor positivo, las ramas van hacia arriba. Y el parámetro es positivo. Entonces el vértice es el punto más bajo de la curva, es un mínimo. En cambio, cuando A toma valor negativo, las ramas van hacia abajo y el vértice de la parábola es el punto más alto. Es el punto máximo de la parábola. Recuerden que el vértice siempre no deja de ser un punto más de la parábola. Bueno, y entonces acá, partiendo de esta expresión polinómica, nosotros podemos encontrar los valores de las coordenadas del vértice, como le llamamos siempre H y K. H la coordenada en abscisa y K la coordenada en ordenadas. O sea, fíjense que acá el vértice tiene un valor H en Y y en X, un valor H aquí y un valor K. Esas son las coordenadas del vértice. Yo voy a buscar a través de unos artilugios matemáticos para saber, viendo la ecuación, cuánto vale H y cuánto vale K. Porque si recuerdan, nosotros al partir de la geométrica, que estaba acá arriba, tenemos H aquí y tenemos K, que después terminan siendo parte de B y parte de C, H y K. Entonces, no lo vamos a ver totalmente ahora cómo lo obtenemos, pero vamos viendo a qué es igual. H, la componente, digamos, la coordenada en la abscisa del vértice, es igual a menos B. Recuerden que B es esto, lo que está delante de la X a la 1. Acá es como si tuviéramos un 1. Menos B sobre 2 veces A. A es el factor que afecta a la variable al cuadrado. Y de esa manera yo obtengo el valor de H. K, por otro lado, lo voy a obtener con menos, línea de fracción, B al cuadrado, que es el factor que afecta a la variable a la 1, menos 4 veces A por C. A era el factor del término cuadrático y C es el independiente. Sobre 4 veces A. 4 veces esto que está aquí, lo que acompaña a la X cuadrada. De esa manera yo puedo conocer el valor de H y el valor de K. Ya grafico mi vértice. Después, viendo el signo que tiene A, positivo o negativo, sabré si es como la parábola que está dibujada o será una parábola así, según si sea positivo o negativo. Bien.
Y también sabemos que A igual a 1 sobre 4P, así que también podríamos despejar encontrar, P. encontrar P, que es esto que está aquí, esta distancia que siempre la medimos del vértice al foco, con este sentido. Fíjense, entonces acá va hacia arriba en el sentido ascendente positivo de I, por lo tanto A es positivo. Si fuera hacia abajo, recuerden que iría así, P, y en este caso sería negativo. Bien, ejemplo, tenemos, fíjense, la ecuación de una parábola, una ecuación de segundo grado, que tenemos la variable al cuadrado, 4 veces la variable al cuadrado, menos 8 por la variable a la 1, más 2, que es el término independiente. Entonces, esto es A, esto es B, y este 2 es C. ¿Mm? Porque acá, fíjense, el modelo, la ecuación típico es A por X cuadrado más B por X más C. Cada una de estas letras se las damos acá. Bien. Entonces, ahí tenemos bien escrito lo que yo le había puesto arriba. ¿A qué equivale A? A 4 positivo. ¿A qué equivale B? A menos 8. ¿A qué equivale C? A 2. Quiero encontrar el valor de H. Habíamos dicho que es menos B sobre 2A. Menos B es menos 8, termina siendo 8 positivo. Y 2 por A, 2 por A vale 4, 2 por 4, 8. Me queda 8 sobre 8 es igual a 1. O sea, yo sé que el vértice va a pasar por X1. Digamos, va a tener como coordenada de abscisa 1. Lo mismo vamos a hacer para encontrar el valor de K. El valor de K, recordemos, era menos, línea de fracción, como numerador B al cuadrado menos 4 veces A por C sobre 4 veces A. Reemplazo B por menos 8 al cuadrado, acá me va a dar 64, y digo menos 4 por 4, 4 por 2, 8, 8 por 4, 32. 4 por 4, 16. 64 menos 32, ¿cuánto da? 32. Dividido 16 es 2, pero tengo un signo negativo que afecta el resultado y entonces es 32 dividido 16, con este signo acá me va a dar menos 2. Entonces, K es la coordenada en I, la ordenada del vértice que está en menos 2. ¿Cómo hacemos esto? Fíjense acá, habíamos dicho que H era valor 1. Busco en el eje X el valor 1. Busco K, es menos 2. Entonces, donde se corta menos 2 y 1, ahí va a estar mi vértice. Ahí está el vértice. ¿Va para arriba o va para abajo? ¿Va así las ramas o va como está dibujada en azul? Va en azul, ¿por qué? Porque, fíjense, A es positivo, las ramas van hacia arriba, el parámetro va hacia arriba. Y acá lo vemos al parámetro, lo está dibujado chiquito porque F está ahí cerquita. Ya vamos a ver cómo calculamos las coordenadas del foco. Fíjense, si recuerdan, habíamos a 1 sobre 4AP, cuando empezamos la transformación, lo habíamos llamado A. Por lo tanto, yo puedo, en esta igualdad, trabajarla de manera que voy a despejar P. Paso 4P para acá, paso A para abajo, y el 4 que está afectando a P lo paso como divisor al otro miembro. Y me queda esto. Que el parámetro es igual a 1 sobre 4 por A. Reemplazo A por su igual 4 y digo 1 sobre 4 por 4 es 1 dividido 16, me da este valor.
Entonces, al valor del vértice, yo le tengo que, al valor en ordenada, sumar 0,0625. O sea, menos 2 más 0,625, que es lo que vale esta distancia entre el vértice y el foco, que es muy chiquita ahí. Esa distancia acá vale 0,0, vale o mide 0,625. Bien. Vamos a borrar este grande acá. Lo va a confundir. Entonces, las coordenadas, ya puedo saber las coordenadas del foco. La abscisa va a ser la misma, 1, porque por x igual a 1 pasa el eje de mi parábola. Y x1 es la abscisa del vértice y la abscisa del foco. Todo es 1. Y la componente, la ordenada es menos 2 más este valor, porque está más arriba, me da 1,94. Bueno, entonces ya tengo el valor P. Si vuelvo a la ecuación original, fíjense, digo 1 x menos h al cuadrado es igual a 4 veces el parámetro por i menos 2. Esto terminará siendo más 2. Y 4 por 0,0625 es 0,25. Y acá tengo, fíjense, esta es la ecuación que me fue dada, y acá tengo la geométrica, cómo puedo componer la una o la otra. Las dos ecuaciones son las ecuaciones de esta parábola color azul. Son lo mismo, son dos expresiones matemáticas diferentes que representan a la misma parábola. Fíjense que si tuvieran como dato esa ecuación que está en azul, donde dice 0,25 por i más 2, ustedes ya saben que ese 0,25 es 4p, o sea que si quisieran saber cuánto vale p, si 0,25 es igual a 4 veces p, bueno, p será 0,25 dividido 4. De ahí la sacan. Fácil, fácil. Entonces, estas son las dos formas que tenemos. La geométrica, que es la que está acá abajo, ¿no es cierto? Y esta acá, a partir de análisis matemático, que solamente se aplica para aquellas que son a eje vertical. No la podemos aplicar para las que son a eje horizontal. Bien. Partiendo de la expresión esta polinómica, se pueden deducir también las raíces. ¿Qué son las raíces? Son los puntos de corte de la parábola con el eje de abscisa. Solo en las que son a eje vertical. Fíjense, las raíces, en el caso de esta parábola de aquí, serían este punto, las coordenadas de este punto y de este punto. Cuando corta el eje X. Hay veces que las parábolas viene así, supongamos, y toca al eje X. O, por ejemplo, podemos tener una parábola, yo voy a dibujar otra aquí, así, que no llega al eje X. O está por acá también. Así. No llegan a tocar el eje X, o lo tocan en un punto, que sería el vértice, o la mayoría de estas así, que tenemos las raíces, cortan en dos. Eso se puede averiguar a través de esto. Fíjense. Las dos raíces, los valores donde corta el eje X, que le decimos raíces porque acá tiene una raíz, pero es los valores donde corta la parábola el eje de abscisas, es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c
Todo eso sobre 2a. ¿Qué pasa? Que yo cuando haga b al cuadrado menos 4 por a por c, voy a obtener una cantidad, le voy a aplicar raíz, y esa raíz, recuerden que toda raíz cuadrada tiene dos resultados. Uno positivo, que es este que está aquí, y otro negativo. ¿Mm? Entonces, con el resultado positivo menos b más el resultado de la raíz sobre 2a, voy a obtener un valor que va a ser un punto de corte. Y con el negativo obtendré otro. ¿Mm? Y pueden dar diferentes situaciones, como les decía recién. ¿Mm? En este caso, fíjense, corta aquí y aquí. Hay dos puntos de corte. ¿Por qué? Porque b al cuadrado es más grande que 4 por a por c. Entonces, a una cantidad le resto algo más chico y puedo efectuar la raíz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si b fuera más grande, b al cuadrado? 4ac sea más grande que b al cuadrado. Me va a dar la raíz de un número negativo. ¿Mm? Cuando son iguales, pasaría esto, que toca en un punto, es tangente la curva al eje de X. Me daría un solo punto, que es el que voy a encontrar acá. Y si fuera un valor negativo, entramos dentro, sería de un número imaginario, no está sobre el eje de abscisas. O está por abajo y no llega, o por arriba y no llega. ¿Mm? Entonces, eso de acuerdo a esto que está acá dentro de la raíz. Si b al cuadrado es más grande, es igual o es menor que 4 por a por c. Bueno, eso es como para, viendo la ecuación, podemos ir deduciendo qué tipo de parábola me va a dar. ¿Vamos a los ejercicios, Gustavo, o hacemos Yo diría de hacer un corte de 15 minutos. Son las 8 menos cuarto, hasta las 8. ¿Les parece? Bueno, nos vemos a las 8. ¿Les parece? No sé si hay algún alumno. Sí.